Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy mi compañera Isela Fontalvo y mi persona Andrea Caballero les estaremos hablando sobre un tema interesantísimo que durante muchos siglos ha sido centro de intensos debates, y es el evolucionismo, o lo que también conocemos bajo el término de teoría de evolución biológica. Desde tiempos remotos, el hombre se ha hecho múltiples cuestionamientos y preguntas, de las cuales también ha usado su ingenio para intentar darle respuestas y explicarlas. Y no es de extrañar que desde esos mismos tiempos remotos el hombre se preguntara por los seres vivos que habían a su alrededor, si estos eran así o se habrían cambiado a lo largo del tiempo, y si lo hicieron, ¿qué mecanismos usaron para lograrlo? Que digamos que estas son algunas de las incógnitas que se han intentado resolver a través de esto que hoy conocemos como evolucionismo. Muchos autores han esbozado ideas evolucionistas, pero hoy nos centraremos en los que serían los dos máximos exponentes de esta corriente de pensamiento, que son el biólogo francés Lamarck y el eminente naturalista británico Charles Darwin. Bueno, empezaremos por hablar de Jean-Baptiste Lamarck, que es un biólogo francés nacido en el año 1744 y el cual falleció en el año 1829. Si bien es cierto que antes que Lamarck ya diversos autores habían esbozado ideas evolucionistas, es este que se hace acreedor al mérito de haber elaborado la primera teoría de evolución biológica completa y concreta en toda la historia. Digamos que Lamarck fue ese primer valiente que se atrevió a cuestionar la teoría predominante de su época, que era el creacionismo. Su teoría se conoce bajo el término de lamarquismo, y como dato curioso tenemos que esta no fue tenida en cuenta solo hasta 50 años más tarde, cuando Charles Darwin propuso su teoría sobre el origen de las especies y ya Lamarck habría fallecido. Podríamos decir que el pensamiento evolucionista de Lamarck se compone de dos leyes o principios básicos, que sería lo más relevante de su teoría, que vendrían siendo el conocido mecanismo del uso y el desuso, que el ejemplo más usado para explicarlo es el reconocido ejemplo del cuello de la jirafa. Y es que según Lamarck, ante la necesidad de alcanzar las hojas que se encontraban en lo más alto de los árboles y en el ejercicio constante y el esfuerzo para alcanzarlas, estas desarrollaban un cuello alargado. Este ejemplo claramente explica cómo el uso puede alterar un rasgo físico de una especie en particular, pero del mismo modo Lamarck sostuvo que el desuso de una determinada parte también puede llegar a alterar las características de un determinado grupo. Y un segundo mecanismo, que sería lo que se conoce como la herencia lamarckiana, que propone que los rasgos que se alteraban tenían la capacidad de ser transmitidos a sus descendientes. Por acá les estaremos hablando un poco sobre Darwin. Charles Robert Darwin nace en Shrewsbury el 12 de febrero de 1809 y muere en Down House el 19 de abril de 1882. ¿Quién fue él? Pues fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándolo en su obra El origen de las especies en 1859. En él expone sus ideas acerca de la evolución y la selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo. Entre 1831 y 1836, él fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco HMS Beagle, la cual hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta sur de África. En cada una de estas paradas, él tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las plantas y los animales de la localidad. Él propuso que las especies cambian con el tiempo, que éstas provienen también de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro en común. Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de generaciones como descendencia con modificaciones, y hoy en día lo llamamos evolución. Darwin y el concepto de selección natural. Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionan, sino que también propuso un mecanismo para la evolución, que es la selección natural. Este era elegante y lógico. Explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. El concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales. La primera, que los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos,
Muchas de las características son hereditarias o pasan de padres a hijos. Él sabía que esto sucedía, pero no sabía que los rasgos se heredaban mediante los genes. 2. Se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de lo que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. Y tercero, que la descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, color, tamaño, forma, entre otros, y muchas de estas características serán heredables. Bueno, en cuanto a los aportes del evolucionismo a la psicología, podríamos partir del hecho de que la historia de la evolución de las especies explica en gran medida el avance del comportamiento humano. El evolucionismo está en la base de la biología, pero este afectó a todas las ciencias, incluida la psicología. Por ejemplo, aparece el funcionalismo, que nace como una reacción al evolucionismo, pues se puede decir que todos los funcionalistas están influenciados en mayor medida por William James, el cual a su vez estaba influenciado por la teoría de la evolución de Charles Darwin. Para los funcionalistas, las suposiciones concernientes a la mente derivaban de la teoría de la evolución y su objetivo era conocer el funcionamiento de la mente y la conducta en un intento por ayudar a la adaptación del organismo con el entorno. Resulta innegable que el evolucionismo tuvo una influencia destacada en la psicología, pues esta tendencia dio lugar a lo que se conocería más tarde como psicología animal y comparada, que podríamos decir que en el caso particular de Darwin, su obra fue de gran importancia para la psicología comparada, ya que su perspectiva surge de él, a quien también puede considerársele como uno de los primeros psicólogos comparados, que como su nombre mismo lo indica, esta consiste en comparar los comportamientos de diferentes especies no humanas entre sí, así como los humanos con otras especies. Hablando más de una manera personal, creemos que la evolución ha sido una tendencia que durante muchos siglos ha sido centro de diversos debates, así como estudios y propuestas hechas a su vez por diferentes pensadores. Pero al hablar de la historia de la evolución, es imposible que no pasen por nuestras mentes los nombres Lamarck y Darwin, que sin duda alguna marcan la historia de la evolución en un antes y un después. En el caso de Lamarck, su teoría es vista como ese primer intento por explicar cómo evolucionan las especies de la Tierra. Este hizo que la biología se independizara en gran parte de la religión, con la que durante mucho tiempo claramente caminó de la mano, proponiendo una teoría de la evolución en la que las inteligencias del más allá no tenían ningún papel y sin ninguna duda ese es el gran predecesor intelectual de Charles Darwin. Darwin con su obra El origen de las especies, que sin lugar a dudas fue la obra más influyente del siglo XIX. Aunque la doctrina evolutiva no fue concebida por Darwin, su planteamiento sobre el origen de las especies fue tan claro y convincente que ganó el apoyo de la comunidad científica y de muchos profanos que lo leyeron prontamente. Es sin duda alguna el padre de la evolución. Bueno, y queridos amigos, no siendo más, nos despedimos de ustedes. Este video ha llegado a su fin. Esperamos que la información que compartimos con ustedes haya sido de mucho aprovechamiento. Y bueno, y hoy nuestro saludo especial es para el docente Oscar Javier Martínez Pardo, docente de la Cátedra de Historia Crítica de la Psicología.